Bienvenidos a Travesía Agropecuaria. De siempre, la avicultura ha sido una alternativa económica y alimentaria para las familias campesinas, y esta economía familiar campesina aporta un buen porcentaje en carne y huevos, que van a un sector de consumidores en las ciudades que prefieren el huevo y la gallina criolla. Ya hemos mencionado en otros videos de Travesía Agropecuaria que las gallinas criollas se caracterizan por su alta diversidad genética, su capacidad de adaptación a condiciones agroecológicas y climáticas locales, su versatilidad productiva, dada su actitud para producir carne, huevos y pie de cría en ciclos continuos que pueden perdurar por periodos muy prolongados bajo un sistema de manejo tradicional. La industria avícola se ha enfocado en el mejoramiento de las gallinas, particularmente en las dos líneas, las productoras de huevo y las productoras de carne, lo que ha permitido que las gallinas criollas continúen permaneciendo bajo un proceso de selección más natural, asunto que ha favorecido que éstas conserven el comportamiento reproductivo que les permite incubar huevos, criar y levantar sus pollos, manteniendo ciclos productivos y reproductivos por periodos prolongados de tiempo. Las gallinas criollas son aves que conservan su rusticidad, lo que las hace muy resistentes al ataque de enfermedades, característica que juega un papel fundamental en favor de los productores tradicionales campesinos, ya que estos, al no contar con los conocimientos técnicos de la industria avícola comercial, los recursos económicos para la compra de pie de cría, los medicamentos, vacunas y el pago de asistentes técnicos que les asesoren al respecto, prefieren mantener este tipo de gallinas que les permiten obtener buenos niveles de productividad, buena calidad de sus productos y sobre todo la garantía y la tranquilidad que están bajo su entero dominio técnico y sin correr los riesgos que implica la avicultura comercial. En las regiones rurales muy apartadas de las urbes, las gallinas criollas han sido integradas a los sistemas agropecuarios como la más apropiada, puesto que en estos medios más naturales a nivel de riesgos representados por animales depredadores es mayor. Las gallinas criollas, a diferencia de las especializadas, conservan una mayor habilidad para defenderse a sí mismas y a sus crías, lo cual se puede identificar en los tamaños que éstas poseen, en los colores del plumaje que les permite camuflarse con mayor facilidad. Conservan un código de comunicación entre ellas que les permiten alertarse frente a peligros detectados. Por otro lado, son buenas rebuscándose el alimento en el medio natural en que se encuentren, así como también aprovechando los subproductos generados en la actividad agropecuaria, convirtiéndolos en carne y huevos de muy buena calidad. A diferencia de la industria avícola comercial, donde se privilegian las gallinas de un solo propósito, huevo o carne, en los sistemas tradicionales se desea y se busca siempre gallinas de doble o más propósitos. Esta posibilidad solo puede ser ofrecida por las gallinas criollas. Con el desarrollo y promoción de las líneas especializadas de gallinas, surge la comercialización del animal para ser levantado y explotado en tiempos muy cortos, asumiéndose esto como mayor eficiencia en la productividad. Uno de los argumentos empleados para promover las líneas de gallinas especializadas como más eficientes es el corto tiempo para alcanzar el tamaño y peso deseado. Al comparar, un pollo criollo está listo para ser beneficiado a partir de los 5 a 6 meses de edad, mientras que un pollo de línea especializada para carne alcanza el peso ideal al mes y medio de edad. Aquí vale la pena preguntar, ¿qué pasa? ¿A qué se debe tal diferencia? ¿Cuál es el más rentable para producir? ¿Realmente son más eficientes las líneas especializadas? La respuesta a estas preguntas es sencilla. Veamos. La industria que produce el pollo y se lo vende al productor casi siempre es la misma que produce y le vende el alimento concentrado. El productor debe pagar a no ser que él mismo produzca su propio alimento. Un pollo de línea especializado para carne
consume entre 3.900 y 4.100 gramos de alimento concentrado para alcanzar el peso ideal de canal, mientras que el pollo criollo consume entre 4.500 y 5.000 gramos de alimento para alcanzar el tamaño y peso ideal, es decir, casi 1 kilo más que el de línea especializada. Desde luego, pareciera ser más costoso producir el pollo criollo, pero la real diferencia está en que el alimento concentrado y balanceado del pollo de línea especializada se debe comprar, transportar hasta la finca y suministrar, mientras que el pollo criollo rebusca y obtiene del medio la mayor parte del alimento que requiere, es decir, no hay que comprarlo, transportarlo y suministrarlo, solo es necesario suplementarlo y dicho suplemento se obtiene en la misma finca o localidad, por lo que el costo estaría representado exclusivamente en mano de obra. Si el productor desarrolla una producción de pollos especializados para carne, debe realizar una inversión económica efectiva que le implica vender productos y servicios para obtener el dinero y poder desarrollarla, mientras que si se desarrolla la producción de gallinas criollas, la inversión económica es menor si se posee el pie de cría y produce el alimento en su propia finca, lo cual es lo más viable. Adicionalmente, está produciendo no solo carne sino huevos y nuevo pie de cría que le permite ampliar la producción, producir más alimento para su familia y mejorar los ingresos. Ahora se puede preguntar nuevamente, ¿en realidad son más eficientes las gallinas de la línea especializada? Es importante considerar que solo se ha tomado el parámetro de tiempo y alimentación para obtener el canal y costos efectivos. Vale la pena preguntarse también por ¿cuál es la más saludable? ¿Cuál genera mayor autonomía al productor? ¿Cuál es la más amigable con el medio ambiente? ¿Cuál línea de aves es la más protectora con la biodiversidad y la cultura local? ¿Cuál hace mayor contribución al calentamiento global? ¿Y cuál de las dos actividades es más responsable y justa con la sociedad? Esto y más en nuestro próximo programa de Travesía Agropecuaria. Dale like y comparte este video. Apóyanos suscribiéndote a Canal de Luyanos, en donde emitimos Travesía Agropecuaria, el espacio periodístico con los diálogos y saberes del campo. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto, amigos.